sacar a las personas del territorio mexicano, ¿no? O sea, sacar a estos inmigrantes del territorio mexicano, por no decir que se deportan. Hay formas de regresar a su país, ¿no? Con esta carga simbólica que tiene esa frase de manera políticamente correcta. Y ya ves que Estados Unidos también regularmente emite esas advertencias, ¿no? Esas recomendaciones para los ciudadanos estadounidenses de, ojo con ir, no sé, a tal país porque, no sé, es inseguro, ten cuidado, o no recomendamos que viajes. Ujú, ujú, ujú. Lo suele hacer. Bueno, ¿qué crees? Ahora lo hizo Colombia para con México. ¿Cómo crees? ¿Por inseguridad o por? No, esto se relaciona con lo que conversamos de este tema de inmigrantes venezolanos. Mm, Bueno, pues resulta que también Colombia está en la mira en este momento, bueno, también Ecuador, y en ese contexto, bueno, en este último año, según la Cancillería de Colombia, fueron regresados a su país o deportados, podríamos decir, alrededor de 29.000 ciudadanos colombianos, y eso puso la alerta máxima, ¿no? De hecho, la otra vez hablábamos en el podcast anterior sobre que México parece que había alcanzado un límite, ¿no? Con respecto sí. al tema de inmigrantes. Sí, en la mañanera del 26 de marzo, AMLO nos dijo que Ecuador y Colombia ya habían firmado cartas de intención para entrar como a estos proyectos tipo Juntos por el Bienestar, Sembrando Vidas, Jóvenes Construyendo Algo Futuro, similar a lo de Venezuela. igualito a lo de Venezuela. O sea, Sí. están entrando con las mismas directrices, como los $110 mensuales por 6 meses. También van a hacer estos pactos entre sector privado y sector público para darles trabajo. Lo cierto es que, con Venezuela ya se oficializó, Ujú. con Ecuador y con Colombia aún está, digamos, como en veremos. O sea, ya firmaron la Se está carta de avanzando. intención, se está avanzando, pero tanto el gobierno de Colombia con Gustavo Petro, tanto con el presidente de Ecuador, Noboa, y pues lo que están diciendo es: "Sí te voy a firmar el acuerdo y sí vamos a hacer acuerdos, pero tengo que saber cuáles son las reglas del juego", básicamente. Claro. Pero básicamente, bueno, en la situación con Venezuela también generó mucho revuelo en redes sociales, en la sociedad en general, donde muchos mexicanos en contra de esa situación, porque dicen, hey, ¿cómo puede ser que se le esté dando estos $110 mensuales durante 6 meses cuando se los está deportando finalmente? ¿Y qué hay para México, no? Entonces eso generó un revuelo terrible. Ujú. Y ahora esto se está extendiendo entonces con Colombia y con Ecuador. No está oficializado, pero en cuanto que se oficialice, o sea, eso va a Sí. calentar más la temperatura de las redes sociales. Y sí, de hecho, todo esto viene ya de tiempo atrás. No sé si recuerdes el encuentro en Palenque por una vecindad, por una vecindad fraterna y con bienestar, en donde vinieron presidentes pues, de muchos lugares de América Latina, ¿no? En ese contexto fue que varios de ellos llegaron a estos acuerdos en donde México iba a exportar, por así decirlo, como ciertos conceptos, llámese de programas sociales, como Sembrando Vida, que de hecho esto ya había pasado previo al encuentro en Palenque con Bukele en El Salvador. Ujú. También van a buscar exportar el programa Jóvenes Construyendo Futuro. Pero finalmente eso no lo anunció el presidente ni tampoco la canciller Alicia Bárcena. O sea, simplemente dijo, hazte cuenta como que son estos programas, pero en realidad les damos dinero. Y ahí finalizó. O sea, lo que surgió en Palenque como que no logró ese estatus ideal que tenía el presidente de exportar esos programas per se. Todo se convirtió en que, le damos ahí una lanita, un dinerito, esos $110 durante 6 meses, más el acuerdo entre sector público-privado, y ahí finaliza. O sea, Ujú. derivó en eso, podríamos decir. Sí, lo cierto es que, o sea, en el encuentro de Palenque, me parece que todo quedó a un nivel muy conceptual, Ujú. ¿no?
AMLO siempre ha dicho, desde el día uno de su campaña, yo creo que hasta el día en el que se vaya, tiene como esta frase de atender las causas de la migración, ¿no? Entonces, para él, al momento de darle estos $110 mensuales, al momento de hacer como esta sinergia entre países en donde la cantidad de inmigrantes es grande, está atendiendo las causas, ¿no? De hecho, cuando anunció esto del convenio con Ecuador y con Colombia, también aprovechó para decir, esto es lo que debería de estar haciendo Estados Unidos, ¿no? Ujú. Pero pues Estados Unidos tiene otra historia con respecto a estos apoyos sociales y todo esto, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, no es per se algo oficializado tal cual, pero sí es algo que ya tiene un nombre, ¿no? Que es Juntos por el Bienestar. Ok, pero la otra vez conversábamos, ¿no? De cómo se ha endurecido Texas con respecto a las leyes ahora, si bien todavía está en suspenso, pero bueno, ha tenido una postura bastante dura al respecto. Ujú. Lo que sí podemos leer entre líneas es que México, si bien con temas muy humanistas y atendiendo eh, con mucha sensibilidad a estos inmigrantes, pero también está endureciendo en cierta manera con esto de, vamos a llamarle así como sacar a las personas del territorio mexicano, ¿no? O sea, sacar a estos inmigrantes del territorio mexicano, por no decir que se deportan, y pues ahí se le da el dinero, ¿no? Así como lo planteó el gobierno, lo que dijo la canciller Bárcena, que van a estar muy contentos, ¿no? Porque es una buena suma para ellos. Pero lo que sí podemos entender entonces es que en tiempos electorales, coincidentemente entre Estados Unidos y México, sí se está endureciendo la postura. Sí, sí, y lo cierto es que siento que López Obrador entendió todo cuando se dio cuenta que lo que importa eran las formas, por así decirlo, Ujú. ¿no? Si bien sí se están endureciendo las medidas migratorias de cara a la deportación, porque, pues, como platicamos la vez pasada, ¿no? Es la primera vez que escuchamos a México, en voz de Bárcena decir: "No tenemos la capacidad para mantener a tantos migrantes". Y, pues, entonces, lo que pone en perspectiva el gobierno de México son las formas de cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, hay formas de deportar a alguien dignamente, hay formas de regresar a su país, ¿no? Con esta carga simbólica que tiene esa frase de manera políticamente correcta, o realmente, pues, el acto sigue siendo el mismo, ¿no? Lo que cambia son las formas. Entonces, pues, habrá que ver realmente si sí el cambiar la forma cambia algo la realidad de estos migrantes, ¿no? Pero también tenemos otro dato curioso, si ahora lo vemos en sentido inverso. Tenemos otro fenómeno en la inmigración en México, pero es una inmigración de la cual no se habla mucho, ¿no? Tenemos el fenómeno de la gentrificación Mm. en la Ciudad de México. El propio presidente es quien ha reconocido que hay muchos estadounidenses que inmigran a México, ¿no? En busca de una mejor vida o lo que sea, pero en ese contexto no se los deporta. O sea, en ese contexto parece que está todo bien. Claro. Sí, y eso es una qué bueno que lo mencionas, porque es una conversación que ha estado muy prendida en todos lados, ¿no? O sea, creo que si bien, estás en lo correcto cuando dices: "Casi no se habla de esto", a nivel estado, ¿no? Porque a nivel ciudadanía, creo que todos hemos visto, pues, los rezagos y las consecuencias que tiene la gentrificación en México, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, muchísima gente en redes sociales están acusando como ahora sí a la política migratoria y a las medidas migratorias, pues, de racistas, de xenofóbicas y de clasistas, ¿no? Porque, eh, pues, lo que se tiene en el imaginario colectivo, que la verdad, pues, creo que está muy difícil sustentarlo, es que, pues, porque vienen de Estados Unidos, porque vienen de Canadá, porque vienen de Europa, pues, entonces van a tener más dinero, ¿no? Y va a haber más derrama económica. Lo cierto es que muchos de esos son expatriados, muchos de esos
no pagan nada al fisco, ¿no? Muchos de ellos venían de vacaciones y pues ya se quedaron. Podríamos decir que hay inmigrantes de primera categoría e inmigrantes de segunda o tercera categoría, pero de cierta manera podríamos también leer entre líneas que México sí está siguiendo los pasos de las políticas estadounidenses con esto de frenar o, bueno, desacelerar al máximo posible la llegada de estos inmigrantes de segunda categoría, podríamos decir, ¿no? Porque los de primera categoría sí son bienvenidos. Tristemente así es. Totalmente sí hay como, pues, esta diferencia, ¿no? Que podríamos ponerle 1000 adjetivos y no terminaríamos, ¿no? Pero sí, creo que, no me metería tampoco solo en que sea algo específicamente de la política migratoria estadounidense. Hemos aprendido mucho en ese aspecto, pues, porque son nuestros vecinos, pero, siento que es más, digamos, como una política migratoria de algún país potencia sobre otro, ¿no? Entonces, si bien, tenés un día en donde AMLO pide respeto para los migrantes mexicanos, donde exponen cuánto aportan los mexicanos a la economía estadounidense, pero ese mismo día nos avisaron que iban a repatriar a los venezolanos con $110 mensuales, asegurando que iba a ser una vida más digna que la que tienen aquí, ¿no? Entonces, pues, ahí también te ves mucho cómo está el discurso en donde mis migrantes, o sea, los mexicanos que se van a Estados Unidos, mira todo lo que dan a la economía, lo exponen en la mañanera una vez cada 15, 3 semanas, exponen de quién es quién de las remesas, pero de cara a los migrantes centroamericanos, sudamericanos, del Caribe, en ningún momento nos han dicho cuánto aportan a la economía mexicana, ¿no? En ningún momento nos han dicho, nada que no sea, los voy a ayudar con sus $110 mensuales, ¿no? O sea, que los acusan de ser demasiado condescendientes, pues. Y fíjate que también una pregunta que queda ahí en el éter, ¿no? Dando vueltas es, ¿qué habrá pasado que no pudo implementar el presidente López Obrador este ideal que tenía de exportar estos programas, ¿no? Como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro. Sabíamos que los propuso y sonaban muy bonito en la teoría, ¿no? Lo que pasa es que hay que sostenerlo con recursos. Ahí es donde le pidió dinero a Estados Unidos. Estados Unidos Y dijo, ¿no? no ha respondido, es un silencio, ¿no? Okey. Entonces ya cuando se dio cuenta López Obrador que tenía que sacar dinerito de su bolsa de México para esos países, pues ahí quedó, ¿no? Y finalmente lo que quedó como conclusión de todo este sueño idealista es estos $110 mensual por 6 meses y ahí te deporto, ¿no? O sea, te regreso a tu país. Pero es curioso, o sea, tendríamos que analizar también si desde la visión del presidente, quizá utilizando esa misma cantidad de dinero o invirtiendo un poco más, porque el presidente ha dicho de que sí le invierte también a todo el tema migratorio. em, ¿Qué habrá ocurrido? ¿Serán los países centroamericanos los que no aceptaron las políticas propuestas por México? ¿Será que la gestión del gobierno de México no fue lo suficientemente clara o atractiva, ¿no? Para estos gobiernos? En fin, no lo sabremos nunca eso. Sí, lo cierto es que también, pues, las propuestas que tiene AMLO para con sus cuates, por así decirlo, pues, no se pienso. Y, pues, si tú le propones un Sembrando Vida a Colombia, pues, Colombia tiene sus propios programas sociales desde que entró Petro, ¿no? Y lo mismo así con cada país. Entonces, pues, quién sabe, tal vez sea como dices, como algo, completamente onírico en la cabeza de AMLO, ¿no? Como de todos juntos en América Latina, pero lo cierto es que cada país, pues, tiene su propia realidad y tiene sus propios programas sociales. Sí, sí, fue una expresión surgida de un deseo, digamos, pero no avanzó mucho más. Ujú.